A Buenas todos. tardes a Vamos todos. dar início Vamos a a empezar uma reunião do otra sesión del Grupo LAGET, el Grupo Latino-Americano Latinoamericano de Estudos de de Estudios de Hereditários. Tumores Hereditarios. E hoje teremos a participação Hoy vamos a tener la da doutora Maria participación Teresa de la doctora María Teresa. Lourenço, que é médica psiquiatra Es e hoje doctora psiquiátrica y hoy em Portugal. actúa en Ela Portugal. tem pós-doutorado En un em oncologia postdoctorado en psicossocial oncología e cuidados psicosocial paliativos, y cuidados e tem outro paliativos, pós-doutorado y em otro psicofarmacologia en e distúrbios psicofarmacología y pela disturbios del Universidade de humor Toronto, no Canadá. por la Universidad de Toronto, Canadá. Para nós é uma honra ter a doutora Maria Teresa Es un aqui honor tenerla aquí, conosco a hoje. doctora María Teresa, hoy participando en Antes de começar, doutora LGETS. Maria Teresa, Antes de gostaria empezar, doctora, me de gustaría falar que nós temos a decirles tradução que tenemos traducción simultânea do simultánea português del ao portugués espanhol. al E español. gostaria, temos participantes Sí, tenemos toda a aquí América Latina, participantes de doutora Maria toda Teresa. Latinoamérica, doctora María E Teresa. também gostaria de Y agradecer a también me aliança gustaría agradecer que nós ahí temos junto esta ao alianza que laboratório tenemos con los Fleury. laboratorios Fleury, bueno, que son nuestros E patrocinadores. podemos Y começar bueno, podemos empezar aquí con essa nuestra reunión. Será apresentação muy de interesante genética, hablar de asesoría genética, ao, asesoramiento genético, salud mental, calidad de vida. quando a gente fala de câncer, Cuando né? hablamos de cáncer, Nós sabemos que quem y vive como todos os sabemos, dias, né, y com bueno, câncer, manejamos con esa situación todos los não días, ¿no? sobrevive Quienes trabajan con el com cáncer, con a oncogenética, medicina genômica. en la Nós medicina sabemos genómica, que são difíceis, como sabemos cómo son complicado, difíciles, como cómo es complicado, delicado, cómo es un né? tema Mas também muy como de uma delicado certa y forma también prazeroso de una determinada manera frutos es placentero da nossa recolectar los resultados con los pacientes, sus familiares, en batalha esta lucha, ¿no? En esa e eu batalla acho que a doutora contra esta Maria enfermedad que es el vai cáncer. trazer para La nós doctora María Teresa nos va a ir a sua a experiência, aportar seu su conhecimento experiencia, su com relação conocimiento con relación à a psiquiatria este do aconselhamento tema, genético. ¿no? Então, é De com la enorme prazer psiquiatría que nós temos en asesoramiento genético. Gracias, doctora María Teresa, una vez más o por su nosso grupo. participación en Obrigado. nuestro grupo en el día de hoy. Pablo, antes de começar, eu queria falar uma Pablo, coisa. antes de empezar, quisiera comentar A dos doutora Maria cosas. Tereza tem a La formação doctora María Teresa toda tiene su na Escola formación Paulista toda en la de Escuela Paulista, Odontologia la misma, e a formação la dela suya, ¿no? La na formación de grado, residência e formação residencia y acadêmica formación e académica. atuou durante muitos anos Estuvo como chefe da psiquiatria da por muchos años Oncología como jefe de Pode falar quantos anos oncopsiquiatría aí que ela ficou lá y na Secamargo? no sé cuántos años. ¿Podría contarnos, doctora? Le doy la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeiro que eu gostaria Bueno, de te lo agradecer o primero convite, eu fiquei es que super, quiero super agradecer la feliz invitación. acompanhando o Me grupo quedé de súper contenta. jovens. Estoy siguiendo aquí Gostaria de algunas clases, agradecer así que muchas o gracias a todo grupo el CNH, grupo. né, Dr. Pablo e Gracias, doctor Pablo, Benedito, doctor porque Benedito, ¿no? realmente acertou para a gente ter esse momento aqui, que eu Que acho que bueno, vai ser uma arreglamos para que experiência tengamos este momento. Será una experiencia muy Gostaria de interesante. agradecer a todos aí pela Gracias a audiência. todos por la A Érica, a audiencia. Natália, eu vou Erika, utilizar três Natalia, eletrogramas aí na minha voy a aula utilizar tres e electrogramas y fueron ideas que me já vou brindaron, ¿no? Este disponibilizar material para muy vocês. amablemente. Así que muchas Agradecer gracias. ao Jefferson aí, que está Gracias a sempre Jefferson, siempre nos apoya, ¿no? Jefferson Benedito. Eu Técnicamente. gostaria de, então, Y também me fazer o gustaría convite para entonces vocês. hacer una No seguinte, invitación. como é uma audiência ¿Cómo se humana trata de una audiencia que ya trabaja en este campo, vive ya esse vive meio, eu achei que también seria interessante esta realidad? Me fazer parece algo que informal, tá? sería Então, interesante que hiciéramos algo más informal, entonces así que pueden interrumpirme, conversando e vamos discutindo, hablando, isso nos discutiendo, intercambiamos experiencias possibilita y que a si en gente algún momento me parece diminui a que discussão, tengamos que, bueno, detenerlos en la discusión y né, até necesitemos transmitir unos conceptos,
por un tema de horario. Y bueno, ahí detenemos, interrumpimos, vamos a avanzar, Tá bom? Uma seguimos con el acho contenido. interessante Algo que me que parece você interesante, menciona, eu realmente como tenho comentó el doctor é, Benedito. De mais hecho, de bueno, 20 tengo anos de más de atuação 20 nessa años. tecnologia como Ya vengo cientista de trabajando con engenharia, oncología, psiquiatría. gosto muito. Es algo que me gusta mucho. E interessante que na minha Y lo graduação interesante es eu que fiquei en 2 mi anos grado, ¿no? na A lo largo genética, de 2 años yo estaba en orientações genética, para o en Dr. la Scaloni. Escuela E a Paulista. mudança do que era naquele El tempo cambio de lo que era en medir aquel e entonces, ¿no? ficar levantando De evidências medir para poder y fazer levantar la diagnóstico, né? literatura para hacer diagnóstico, lo que cambió, ¿no? O Uma sea, coisa assim todo en bem estos legal años da es gente algo acompanhar, lindo de observar. seguir, E observar. acabei juntando aqui Así várias que, coisas que eu bueno, gosto e no meio disso uní muchas encontrei o Jefferson. cosas que Jefferson, me é com gusta você. y con amigos, ¿no? Próximo. Lo que todavía es mejor. Ahora vamos a entonces Eu empezar. passo daqui? Não, o Jefferson passa. Por favor, Jefferson, si puede, la siguiente diapositiva. Ah, sí, muchas gracias. Eu acho que a gente vai Bueno, falar muito dessa creo que nova vamos a hablar mucho de esa realidade nueva realidad. que, né, com todo esse avanço Con todo este tecnológico. avance tecnológico Então, olha, estamos quando a gente viviendo. fala de aconselhamento Cuando hablamos de genético, asesoramiento segmento e genético, qualidade salud de mental y vida, calidad de a vida, gente tem que olhar para esse debemos todo observar com que nós estamos trabalhando. integralmente, ¿no? Lo que estamos trabajando hoy. O doente, Tenemos al a enfermo, gente tem o sobrevivente, el como a gente superviviente del vai cáncer, discutir, o não doente tenemos los e no o enfermos, doente, mas los no doente em enfermos, pero potencial. enfermos A gente en tem todos os potencial, familiares, los familiares, todos ahí, ¿no? os Padres, parentes em parejas, potencial, hijos, familiares de trabalho, segundo, tercer o grado, pessoal do trabalho, os amigos, los trabajo, a gente amigos. tem a equipe de saúde Tenemos el que está equipo de trabalhando o tempo salud todo, que os está con nosotros todo el pesquisadores, tiempo, los temos investigadores. novas discussões Tenemos nuevas éticas, porque a gente discusiones sabe que a éticas ética porque já não lo está que funcionando conocíamos de mais, né? Nós ética estamos ya no nos sirve desenvolvendo ahora. novos conceitos, Estamos novas desarrollando ideias, nuevos novas conceptos, tecnologias, ideas, evoluindo assim, à con medida que una evolución, as exigências vão evolucionando a aparecendo, as medida perguntas que vão sendo feitas. las demandas E uma coisa muito vienen y importante, nuevas tudo isso, preguntas se né, hacen. que a gente vivencia Y junto todo com os eso que vivimos pacientes con los e quem pacientes faz pesquisa, y enfim, también con los isso leva investigadores, uma todo mudança eso no padrão nos de lleva a un comportamento cambio nosso, en né? el estándar de comportamiento Isso acarreta nuestro. uma nova visão que Esto a gente acarrea tem una sobre nueva vida, sobre visión que tenemos futuro. sobre vida, Então, é uma coisa futuro. que Así que muito envolvente es e eu algo acho que que es muy mexe com apasionante, todos nós. realmente Próximo, por es favor. algo que nos toca de una O manera muy primeiro profunda. conceito que eu gostaria aí da El gente primer consejo que me colocar um pouquinho gustaría de plantearlo aquí sobre tomada de es decisão, né? sobre Eu acho que toma é de uma coisa que decisiones. quando a gente Creo passa que uma es algo, informação, ¿no? né, do Cuando ponto de vista transmitimos una genético, información desde el punto de tanto vista quando ele é muito genético, racional, né? Ele é muito baseado. en Olha, el exame de asesoramiento es sangue, algo muy chance de razonable. combinar com Este fue el algum resultado doente. É del uma coisa examen, muito... así son Você está las passando chances y dados, né? estaba pensando en datos, Porém, algo a de la compreensão que a gente razón, tem de tudo, pero ela passa la comprensión de por duas todo coisas, né? tiene que ver A con dos parte cosas, racional la e parte más irracional. racional e irracional. E essa irracional, ela é muito La ela é parte muito forte, ela é racional muito es muy importante. Então fuerte, você ¿no? Es tem muy a importante. compreensão passa por esses Tenemos la dois comprensión que, mecanismos bueno, do tiene que ver equilíbrio con esos dos mecanismos e de su daí a gente vai balance. ter a nossa En este tomada de equilibrio decisão. vamos a tener la A toma gente de trabalha decisión. com Los que trabajan, os teóricos, né, los da teóricos, bolsa ¿no? Les digo, valores e tem con muitas bolsa de teorias de valores y economia, nós teorías sabemos que a emoção económicas, nos enseñan que a tomada de en las decisão bolsas de valores la toma de mais decisiones es mais emocional, emocional do que es racional. más racional que racional. Então, para a gente ver Entonces, como para o que pensemos irracional está em entonces todas cómo as áreas el da gente, irracional en todos los campos e de ele nuestra sempre vida teve. está, tiene una presencia muy Então, o que a gente fuerte. tem envolvido, né, ¿Qué nessa tenemos tomada de ahí decisão? Aí o paciente está involucrado, lá, todo involucrado en la toma de decisión? El né, paciente está ahí, ¿no? enfim, a pessoa que foi fazer o teste, La persona que e fue a ele hacer recebe essa la informação. prueba recibe una O que tem información. nele ¿Qué que está hay en esta validando, que persona vai atuar na que maneira va como a vai receber actuar isso, en la manera como entender va a recibir la como ele vai información? metabolizar Comprender cómo va a e chegar na tomada de metabolizar todo decisão. eso y alcanzar ahí una toma de Aspectos decisiones. Tenemos psicológicos da aspectos pessoa entonces e que essa psicológicos, o pessoa sea, passou na vida.
qué vivió esta persona en su vida, qué experiencias eh, vivió, ¿no? Es la primera vez que hay un cáncer en la familia. Toda su vida, su familia perdió personas con cáncer, es una experiencia positiva, negativa. Como é que é a história dessa ¿Cómo pessoa? es la Que fim historia de la persona? ¿En ela, qué fase de su então, vida está? que futuro ela tem? É ¿Qué diferente de dar futuro um tiene? diagnóstico Es a uma pessoa. distinto, ¿no? Brindar un diagnóstico a una persona de 20 años y É, una de 50 años, entendeu? As 60 preocupações años. são Las completamente preocupaciones diferentes, son otras, né? son 60 já, distintas. 60, já bueno, tem uma ya, prole constituída ou ya não, mas já tiene está sus hijos o no, quase o ya está en un discutindo momento de toda a la sua vida vida, né? distinto. Então a gente Los de tem 20 años todavía tienen esse, una trayectoria de vida, hay un mas uma momento de coisa que vida a gente não pode distinto. O esquecer sea, algo são as que no podemos transtornos, olvidarnos as también son los trastornos transformações psiquiátricos. A veces de uma estamos hablando con pessoa alguien que bipolar tiene de humor, un que tem uma disturbio depressão bipolar de crônica, humor, una depresión que tem recurrente, uma síndrome do la pânico, persona que tiene ou tem síndrome del ansiedade pánico generalizada, ou tem o problema trastorno de ansiedad de alimentação. generalizada o un Então, drogadicto. tem tudo isso O também sea, que vai todos esos impor factores están essa pessoa involucrados, se ¿no? tornar Que son factores diferente. que Depois, tienen que ver con la não persona. só características También pessoais de uma características pessoa, personales de la como que ela é. persona. Ela é mais ¿Cómo es la resiliente, persona? ¿Es más ela é resiliente? mais No, determinada, más é uma determinada. pessoa que não é Es deprimida, una mas persona ela que no está se deprimida, vira pero mais para um es lado medio mágico, uma que pessoa está más mais. como una Mas é porque persona, é o esta destino, persona é que es a vida, mas distímico, ela no é es mais degradação, depresivo y é uma está pessoa mais, vamos ahí en un pessimista, nivel né? más Então, abajo, pesimista. ¿Cómo es la os persona? mecanismos que ¿Cuáles essa son los pessoa utiliza, mecanismos isso são que características utiliza pessoais, para né? E afrontar tem los essa problemas? Son outra características ideia que eu acho também personales. que Y también un tema de la escolaridad. não que a escolaridade No vai que este tema de la definir educación como a pessoa formal vai, podrá vai definir cómo la persona enfrentar, va tá? a reaccionar y Mas a enfrentar. No, escolaridade, o nível de pero escolaridade este facilita nivel no a de compreensão escolaridad facilita la da informação comprensión de la técnica que é información técnica colocada, tá? que se le Senão, plantea. a gente não pode ter ideia de, se tem Pero no, pós-graduação vai si, hay, liderar si una bem. persona con Aí não vai. posgrado va a Isso manejarlo não bien o si funciona, não no, funciona assim. ustedes lo saben muy bien, la cosa no Então, es así. isso aqui dá uma ideia do Eso nos tamanho do que a gente brinda una tem idea para del lidar, né? tamaño de la cosa que É, debemos, con la que debemos manejar. a individualidade de cada pessoa que La chega para a gente, individualidad de cada persona que nos viene, sabe, as grandes questões na estos vida, grandes temas, ¿no? De su os que a vida, gente tem, las as dudas que grandes, tenemos, enfim, as grandes crises da vida, o las são meio crisis que universais. son, Sempre, né? bueno, algo como Então, universales, pero a coisa que acontece cada na cosa que USP, você sucede, vai ¿no? falar, De, muita gente fica doente, cuando, sim, mas cada um com a mucha sua gente história. se pone enferma, sí, Então, pero cada uno eu con vou sus receber uma colores. notícia Yo voy a negativa de um recibir jeito positivo. una Eu vou noticia transferir negativa de una manera, a me minha bagagem com a me minha enfermaré experiência. de una manera distinta con Visto que, mi né, a gente equipaje, não con mi tem uma historia. Por receita, eso no hay una guía. acho que a melhor receita é isso aqui, ouvido. La mejor guía É es saber eso, ouvir, no escuchar el oído, saber na frente de saber quem a gente está, escuchar para para conocer conhecer quién muito bem na está, frente. A gente la persona que consegue está daí fornecer delante informações nuestro. Así podemos brindar de uma maneira que a información pessoa de una manera consiga que la saber tomar persona a melhor pueda decisão. absorberla y tomar la mejor decisión para ella. Né, essa coisa dessa Pero es un cada tema ahí paciente vai ter de a que sua cada particularidade, paciente, cada situación peculiaridade. Você podia passar o tiene próximo, Jéssica, sus por favor? peculiaridades. La siguiente Obrigada. diapositiva, por favor. Então, para mim? No, una anterior. Obrigada. Sí, Olha, es eso. gente, eu Muchas não vou gracias. descrever, tá? Discutir No voy a absolutamente nada discutir absolutamente nada técnico. Isso técnico, aqui no del são tema noções técnico. ¿Por qué estoy básicas, né? utilizando Para a aquí gente só este ter uma aerograma? Solo ideia lo voy da a dimensão usar que para que tengamos una idea de la então, dimensión que la cosa asume, ¿no? nesse, a gente vê que ó, o probando Aquí el teve probando, sexo como ali vemos, aos tiene cáncer de 43 mama anos, a né? los 43 años. Testou, tá, Probó positivo. Aí testa o filho. positivo. Ela tem um casal de Ahí filhos. se prueban A los filha hijos, tem un hijo y una 25 hija, la hija positivos. 25 positiva. Aí vai para o restante da família. Ahí los demás de la Irmã familia. testa positivo e Una já começa hermana o prueba processo de teste positivo negativo.
y los hijos negativos. que testa Una negativo hermana prueba e aí negativo, tem um irmão hay el que hermano não fez o teste. que no probó. Né? Ah, aí a gente vai, né, para os pais, a Y gente ahí vê que vamos a los padres. perdeu cedo Perdió o muy pai, temprano, ¿no? com El dois cânceres. padre con Isso dos é triste até cánceres. na família do pai, Y apesar que en esse la familia del pai padre, paterno pese que este caso ahí não está teve muita apuntado, informação da família no hubo paterna, mucha información de la familia paterna, pero sabemos que nesse perdió a su câncer. hermano Se a gente pensar con assim, cáncer también. olha a história Si que tem pensamos essa así, família. observen la Né? Você historia faz de la assim, familia, como acontece? Você cómo tem pasan las a sua cosas. paciente, Hay a paciente que a la aprobada, paciente, la probanda, né? Ela deve ter uma preocupação com a hoy filha ya, tão bueno, jovem que debe testou tener una positivo, preocupación con la hija tan joven que e ela probó reconhece que passou a positivo sua própria y doença, también ela tem uma su angústia preocupación con la enfermedad, porque una os filhos, hermana os filhos que probó também têm positivo y los hijos también, o a sea, família começa a la descrever familia situações empieza a que são, presentar situaciones que em alguns casos, en aproximam, algunos em outros casos casos até acerca afastam y a veces o convívio. Né? aleja el Essa convivio outra, de los essa familiares. outra irmã que Esa otra, testou por ejemplo, negativo, esa hermana a que gente probó vê, e eu negativo. já acompanhei casos de Ya que vemos, y yo ya he visto as casos de personas que pessoas probaron negativos se sienten pela irmã responsables que testou por la hermana positivo que porque probó ela estava com positivo. câncer Yo gástrico, sigo paciente un com 40 e caso de poucos cáncer anos, gástrico, un paciente con a 40 y família pico, testou no de años. positivo Su madre falleció con e cáncer fizeram o gástrico. teste, daí fizeram o teste nos três Probaron filhos, né? los Duas tres mulheres hijos e um homem, también, dos mujeres y un essa que hombre. testou Esta positivo, ela estava paciente grávida probó positivo, estaba do segundo embarazada filho de su e segundo o hijo. irmão negativo. Los A hermanos irmã negativos. La se alejou. hermana, Aí bueno, você fala se assim, alejó novamente, a irmã, completamente o irmão que morava de fora ella. do país, El hermano que vivía fuera voltou del para o país, en el país, extranjero, né? volvió a su Ele país, acompanhou o nascimento siguió do sobrinho el nacimiento de e depois su e a paciente sobrino casada, y la né? paciente ya estaba Ele casada, acompanhou tenía una e estructura familiar, depois pero quando ela estuvo tem con acidente ella hasta su e cirugía deu todo o apoio, a gente vê y que le ela brindó sofreu. apoyo, sufrió. A Entonces, ¿no? ela La otra simplesmente não quis hermana contato, simplemente fazer alguns contatos no telefônicos quiso quando era contacto, necessário, quer dizer, a gente solo vê cuando, cuando necesario. O sea que pode variar vemos muito, né? cómo De la cada cosa puede família tener una variación de cada familia, de cada persona, la dinámica es caso distinta. também é uma Y pessoa este que caso también nos não enseña quis fazer o la teste, persona que no quiere probar. que ele não querer fazer o teste, Él mas no tem quiso filhos, probar, ¿no? Pero hay un hijo también. N situações aí, né? Hay muchas situaciones Quem faz o entonces. aconselhamento genético Y acaba quien hace el asesoramiento genético está toda totalmente essa involucrado dinâmica en esta dinámica familiar. familiar. La siguiente diapositiva, por favor. Se puder, obrigada, Jefferson. Olha, esse aqui já vem Gracias. a historinha junto. En Mas é este muito interessante genograma ya se porque acompaña ahí un agora texto con la todo historia. La mundo com esposa câncer de genético não precisa probando fazer se o teste. diagnosticó con cáncer de E o mama teste genético negativo. y Se la a esposa prueba prova, genética o negativa, teste pero el genético marido é también hizo la a prueba. família, não El a esposa. probando es el marido, mejor E o dicho, marido, ¿no? No es la naquele esposa y el momento, foi fazer marido o teste e quiso testou también positivo. probar y Aí a resulta gente olha para essa família positivo. e aí a gente ¿Cómo se fala, observa la familia? nossa, olha o que, né? Bueno, Será que o que mobilizou ele a fazer o teste ¿qué foi os movilizó que él hiciera la antecedentes prueba? dele, né? Sus antecedentes, Perdeu ¿no? 3 tias Perdió tres tías maternas com câncer, maternas, ¿no? Con cáncer, né? su madre. Então, a gente vê que, né, ele, Así não que sei se ele vemos testou para entonces, no descobrir, sé, se ele ¿no? teve Una de las contato, cosas que puede tem que essa le haya história com motivado ele, né? haya sido su historia. Agora, aqui está muito bem Y descrito que ahora houve um se grande describe impacto muy na bien, aquí família. hubo un gran impacto en la familia. Né? E diz aí, olha, que O sea, principalmente, aquí né, dice dos dois irmãos principalmente dele, de né? Dos dois irmãos. los dos E das hermanos filhas. Então, estava todo y mundo de sus atento com hijos. a Todo mãe com estaba câncer muy de atento con mama. la Aí madre o con teste cáncer de negativo mama, prueba pode ter sido um negativo. alívio para essa Puede mãe, haber falar, não, sido, agora bueno, un nós vamos alivio cuidar para dessa, decir, "Ah, no, ahora vamos dessa a cuidar la descendente do enfermedad pai de la madre". No, positivo. y ahí el padre Quer sí dizer, prueba positivo. agora o foco, né, que estava Ahora el principalmente nas enfoque que questões, como estaba está en descrito aí el o câncer da tema, mãe, cómo se describe el o cáncer foco de passa a ser la que mamá, agora essa família, enfoque ahora es que la ela, familia essa família até, né, o pai testou
o el padre probó positivo y bueno, ahí a las hijas. Se testarem positivo, a gente Y vai si ver prueban todas as positivo, consequências vamos a disso. tener las consecuencias de todo E eso. aqui também coloca, né, como a Y mãe aquí não también estava se pone, no preocupada como com la si madre mesma, está preocupada e não só com a doença dela, también con sus aliviada hijas, no ¿no? Con primeiro sus momento, hijas. Un provavelmente, né? alivio en el primer Testaram momento, no negativo, probó e negativo mudou tudo. y después todo cambió. Próximo. La siguiente diapositiva. Obrigada, Jefferson. E se vocês quiserem interromper, são só Y três si esses quieren hacer comentarios, a gente vai son falar um pouco tres de alguns genogramas. trabalhos, Y algumas después coisas. vamos a Se hablar vocês de quiserem otras cosas, pero interromper, si fiquem à quieren vontade. Eu sempre hablar digo, algo, por N favor. exemplos. Esses Hay são muchos ejemplos, exemplos ¿no? para a Son algunos gente ejemplos que los lembrar puse aquí para que de tudo recordemos que acontece em de torno, todo né, lo que do sucede aconselhamento genético. con relación Faz a la parte disso. asesoramiento genético, todo lo que Esse forma olhar parte de agora todo eso. com Aquí câncer de el mama probando con aos cáncer 17 de anos. mama, la probanda de cáncer de mama E esse olhar 17 aí a gente años. vê que Ahí um filho observamos, único, ¿no? né, Hija única de um casal, os de pais una pareja separados, e que se evidentemente o pai separó. não foi presente no El padre tratamento no da estaba filha, presente en el existe tratamiento uma de la hija, no dificuldade de estuvo se comunicar com a presente, hay una família dificultad de comunicación paterna, e aí a gente vê que con la a familia vítima, paterna y ahí observamos aos que la 23 hermana 23 anos, teve um câncer de a los mama. E a 23 gente, años presentó un quando a cáncer. gente olha agora para o lado Observamos da aquí la de la mãe, madre e uma das irmãs y dessa, una de las hermanas, uma das, no la hermana, me parece que es la... quem são, gente? Não, irmãs, exatamente, vamos No, falar de sí, irmãs. exactamente. La hermana y al lado su Então, marido. as irmãs gêmeas dela, né, uma com câncer de útero. Son mellizas, ¿no? Hermanas, cáncer de Aí, quando útero. você vai atender essa família, olha tudo que Cuando vamos a ver la aconteceu. familia, Você começa observen com uma todo lo que probanda está, jovem, una probanda e joven aí você con conta a história cáncer, de pais la separados, historia, bueno, de e padres a separados. filha, El padre no acompaña a su hija en el tratamiento. El equipo de asesoramiento genético necesita más informaciones, doença do outro lado. conociendo que hay enfermedades al otro lado de la familia Então, paterna. foram aparecendo N. Eu Y acompanhei um ahí caso, vienen muchos casos así. Yo seguí un caso, no estaba haciendo el acompañamiento, que la persona solo descubrió adotiva, que na fue época do exame adoptada genético, con la prueba genética e os pais já tinham falecido. y los padres ya habían Sem fallecido. possibilidade O sea, de sin saber posibilidad quem era o de filho hablar adotivo, quer con dizer, estos os padres si él outros era biológicos el já hijo mayor mais adoptivo, los novos, demás né? Os tios já más jóvenes falecidos, biológicos não tinha, y né, los padres ciência, não fallecidos. ficou Esta sem persona perguntar nada, no e pudo descobre nesse momento preguntarle a que se nadie. adoece, Descubren por el faz um momento, teste se genético, enferma, ele já tinha hace doença, una prueba genética, e ya já tenía la era enfermedad, adoptivo, prueba genética e ele não tem a positiva, história e ele no tiene descobre la que ele é historia, adottivo, não tem a história da família. no tiene la historia de la familia Então, a y gente vê descubre que não que é fue só essa adoptado. O figura do sea, aconselhamento genético el equipo aparece de em asesoramiento todas genético, nessas histórias de vida, né? bueno, considera esas historias de vida, hay que E isso considerar. Y con todo eso, acaba interferindo y nas eso puede decisões dos interferir, ¿no? Interfiere en las pacientes, dos decisiones probandos, no caso, de los probando, los que pacientes, sus familiares, estão tomando. al fin y al cabo, las decisiones que toman. La siguiente. Sabe, eu fui dar uma levantada Bueno, outra yo vez hice un na estudio literatura, nuevamente de la e uma coisa que me literatura. chamou a atenção Algo que me é llamó que la nos atención dados, es que desde tenemos ahí ya estudios desde los 90. sobre Ya se fatores de risco, está hablando de factores de genético, riesgo né? del asesoramiento E genético depois vão passando os anos, y después pasan los años, e nos la cosa últimos anos aumenta. começou a ter En bem los mais últimos años hay más, ¿no? né? En esta parte de Eu oncogenética. acho interessante A mí esse me parece trabalho de interesante. Ese 2016. trabajo es del año Ah, 2016. eles eles foram, né? Eles voltaram para todos os pacientes que fizeram Volvieron, ¿no? A todos los tratamento e pacientes que também para probaron y populações compararon con una testadas. población no probada. E o que eles viram é o seguinte, não Eh, tem, né? Observaron que Eles acharam que é o seguinte, os a él les fatores de pareció que los risco factores para você ter de estresse riesgo pós-operatório para que haya un não é para estrés todo mundo que é no, no testado, son, né? no son para todos que Tem aquele prueban. grupo que eles O sea, acharam hay un mais grupo frágil, que
a los investigadores que les pareció que eran más débiles. O sea, diagnóstico de cáncer y sobre todo lo que dicen los investigadores es los que están indecisos con relación a su adopción o no de la prueba. Uno de los problemas más grandes, o sea, que hubo con relación a estrés, o, o personas realmente que fueron un poco más difíciles manejarlo, del término de asistencia, más problemas, fueron los indecisos. No prueba, pero no sale del servicio. Está ahí en una situación complicada. Y algo interesante, hicimos una investigación reciente, más de 500 pacientes, y publicamos incluso un estudio sobre cáncer de próstata y otro que vamos a presentar en un congreso de psiquiatría. Y quisiera llamar la atención sobre el riesgo de suicidio y cáncer. El riesgo de suicidio de personas con cáncer es más grande en los 3 primeros meses luego del diagnóstico. Y ahí desciende en el primer año y aumenta cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Es interesante, porque ¿cuál es el factor de riesgo más grande que observamos en la población brasileña? Es lo que vemos en la literatura, para otras culturas. ¿Cuál es la diferencia? Ansiedad más que depresión. Ansiedad para esta población es un factor de riesgo más que depresión. Si, bueno, tomamos a una persona, está muy ansiosa, tiene un disturbio psiquiátrico, en su familia, ya hay un intento de suicidio, el riesgo aumenta para intento de suicidio en los 3 primeros meses. Pero si unimos esta información, la persona que hace la prueba en este periodo, ya conocemos que estamos agregando ansiedad. No es que para hacer la prueba, no. Quisiera decir lo siguiente, hay que estar atentos. Es un periodo crítico por sí solo. El riesgo para suicidio es 2,5 veces más grande que la población en general. Este es un momento que hay que estar atentos. Si la prueba, si todo eso se lleva a cabo con el diagnóstico prácticamente, hay un periodo entonces que la persona está más vulnerable y hay que tener atención. Los ansiosos, tratamiento para ansiedad, algo así. Sabemos que merece la pena acercarse más a este paciente. Y también los indecisos. Por los trabajos, entonces, que leí, revisiones. De hecho, este es un grupo que merece mucha atención. La siguiente, por favor. Aquí yo puse 4 estudios, ¿no? Para lanzar unas ideas para que pensemos. Este trabajo es muy interesante, me pareció, porque este es de 2015 y los años más recientes, la década ahora del año 2000, las últimas 2 décadas, vemos que hay mucho que habla de niños y adolescentes. Y lo interesante en este estudio, creo que los beneficios, y podemos, no quisiera decir maleficios, pero o el estrés, mejor dicho, el estrés que puede causar la prueba genética son mucho más del campo psicosocial que físico en un adolescente, generalmente. Porque en el adolescente ya hay ansiedad, problemas de autoimagen, y ahí viene todo eso, viene también incertidumbre sobre su futuro, porque hay algo muy interesante. A nosotros nos parece que controlamos algo y a medida que pasa el tiempo vemos que no controlamos nada. No controlamos, como puede decirlo, nada en nuestra vida. Controlamos, pero en esta era, eso es un poco más complejo, ¿no? Y ahí viene el impacto
de estas decisiones relacionadas entonces con vida reproductiva, educación, que van a estudiar, seguro, estilo de vida. Y hay dos aspectos interesantes ahí. Hay algo, y lo voy a plantear, ¿no? Es algo duro, pero ya vi pasando algo así. Yo ya he visto no correlación a pruebas genéticas, sino que correlación a dos hermanos. Uno presentó un diagnóstico de cáncer y se trataba, y el otro no. Y la familia no tenía plata. Y ya vamos a pagar, ¿no?, los estudios de los dos, siendo que uno quizás no viva, o concentramos en el otro. Hay un libro, me olvidó el nombre del autor, que es Hijo dado como muerto. El título del libro. A veces, algunas familias debemos tener mucho cuidado enorme, porque el hijo puede tener una super protección o ponerlo ahí en este rol, ¿no?, de hijo considerado muerto. Y si empieza el luto de este hijo desde el diagnóstico de la enfermedad, eso no he visto, pero no sé si quizás eso pueda reproducirse después de una prueba genética positiva. Creo que son cosas que hay que pensar. Debemos conocer bien a la familia. Con el adolescente hay que conocer bien a la familia, no muy bien cuando hay un adolescente que está ahí involucrado para brindar informaciones que, bueno, que podrán apoyar. Si son informaciones para un niño o un adolescente y solo podrá hacer algo que va a pasar en 20, 30 años, y se cuestiona, ¿es mejor hacer la prueba o no? ¿Es el momento o no? Y los padres tienen ya una enfermedad y los hijos, las chances de, hay que tener cuidado y ya serán adultos cuando va a empezar la cosa. Entonces, vamos a hacer la prueba cuando son adultos, entonces cuando sean adultos, porque ahí entonces podemos pensar, o hacemos la prueba ahora y si resulta positivo, ¿qué será de la vida, la infancia y la adolescencia de este probando positivo? Si viene una prueba positiva, es un enfermo en potencial, su niñez, su infancia, su adolescencia, toda ya con este estigma, son realmente temas difíciles, me parecen muy difíciles. Y para cada familia será de una manera. La siguiente diapositiva, este estudio, entonces, del año 2009. En este estudio se dice que lo que se debe hacer, siempre debe haber un apoyo psicológico. Todo el equipo, ¿no?, de asesoramiento, enfocar en eso. O sea, cómo el paciente está comprendiendo, cuál es su percepción de eso, en qué cree, cómo, cómo recibe esta información. A él le parece que la enfermedad se puede controlar, sí o no. Lo que está enfermo ya está lidiando, pero si resulta positivo, ¿qué hace? Una vez yo recibí a una paciente, me buscó una señora, recibió un diagnóstico de cáncer de mama, ya hace un tiempo trataba, estaba bien, pero quiso hacer la prueba y BRCA. Su duda, tenía dos hijas. Una, un matrimonio en 3 meses, se iba a casar. Buscó ayuda porque tenía una dificultad de decir. Cuento ahora, digo que no salió el resultado porque nadie me preguntó, o cuento después que se casó, cuando vuelvan de la luna de miel, no cuento. Parecerá una traición, su novio, ¿no? ¿Qué pensará de todo eso? Esta paciente tenía tantas dudas, quería proteger a la hija, no sabía cómo.
se protegería más contando, ¿no? A las hijas, la prueba no, o si cuenta la hija ah, haría la prueba antes de casarse, mejor antes, después, la hija tendría que decidirlo. Y ella estaba angustiada, ela estava sofrendo imensamente, né? así que el sufrimiento era muy grande Então a con gente vê estas algumas interrogantes. questões. O sea que vemos que las Hoje a gente cosas, tem de uma hecho, outra, hoy día né? A gente tem um outro olhar para tudo isso. ya hay otra mirada para todo eso. Aí não era caso de También câncer hereditário, não. Era de ya, mais uma ya família tenía una paciente no de cáncer hereditario, comprometidas, e eles, una familia con eles dos engravidaram. niños, uno con cáncer, Porque eles la queriam tercero tentar el uma embarazo, fertilidade querían, saudável e eles acabaram querían fazendo uma intentar tener un hijo inseminação saludable. Hicieron e una tiveram asignación sucesso com aquele artificial, embrião. probaron y eligieron A mãe ficou com uma el depressão embriano. La madre imensa se deprimió, ¿no? durante a gravidez Con e mucha ela não ter depresión escolhido, por haber ela ter elegido, feito essa escolha. porque Então, ela realmente tinha uma culpa eligió el embrión que enorme, no né? E estaba, durante a que gravidez no ela se ficou muito enfermaría. grande, La ela ficou culpa muito en su grande e a embarazo criança nasceu fue bem, muy grande. Nació el hijo bien, né? Um momento difícil, né? pues fue un Complicado. momento muy Quer dizer, difícil, ¿no? cada país tem a Complicado. O sea, sua cada maneira persona isso de va a você manejarlo de una manera muito muy sua, peculiar, muy de suya, acordo com a sua ética, de né? acuerdo con Com su os seus valores ética, morais, con com sus a sua valores consciência, morales, su com o seu, conciencia. né? Depende da sua da parte espiritual também Va a depende depender muito también de las da sua creencias empatia com o espirituales, próximo religiosidad, si se dedica a e a eso gente o vê nesse no. livro que eu vou mostrar, Y este es un último é artículo que les um voy a livro enseñar. de Este es el 2023. del O que año que eu vi nesse 2023, livro? más reciente, que Já não se observé en la ainda mais do literatura. probando, e Ya eles no se começam a habla del entrar probando na questão y da ya estamos família. hablando más del tema E aí a gente vê familiar. pelos artigos que Y ahí por los parece que é uma artigos vemos que compreensão ya hay una comprensión a general questão familiar, de envolve que el muito tema não familiar só tiene que ver con la mas familia, o probando. no solo el probando, sino que toda la A familia. gente vê nos artigos, vai, esse Vemos ahí artigo, en los artículos, en este artículo me pareció interesante, que es un eles artículo que se começaram, escribió en Holanda. eles dividiram lá dois grupos, tinha o grupo Dividieron dos grupos, un que grupo era que no llamaban falar que a família tinha que vir, fazer a festa, decir os que para ensinos, invitar a la familia, o sea, e no buscaban la familia, ¿no? que eles começaram a El ser otro mais grupo no, proativos eran nisso. más Esse proactivos artigo diz en que buscar a la familia. o Este artículo risco dice de que el fazer o riesgo, teste genético, que la prueba genética, a adesão fica em torno dos la 50%, adhesión está en é un menor. E 50%, eles a mostraram veces que mesmo más, fazendo isso, a esse menos que eso. resultado lá na Holanda, ele Aún não así, este cambiou. resultado en los Países Bajos no Então, cambió, eles acham que buscando o no la a familia. questão é mais ali Entonces, el tema, do jeito que essa família me parece que funciona, más como do que la dinámica de la só familia no es suficiente fulano tan solo que insistindo. Eles acham que el talvez ele trabajador precise de uma insista, quizás repetição de solo no sangue. rompe la barrera que será la manera como funciona la familia. Que faz com Hay heredograma, algo muy interesante, como vocês la sabem. familia, Só que que como hacemos también vocês fizerem isso, um dia tiver tempo, cada um un for plan de fazer, estándar de comportamiento, como si fuera un genograma, ¿no? De todos los dos lados. eles La vão ver profesión, se casaron con qué edad, os tipos, trabajaban con como qué, é que era? cómo Como é que são meus eran filhos? Como é que são meus sus filhos? hijos, Cada um que fez. cuáles eran cómo era su ocio. Cuando terminamos de hacer este genograma, Olhar e já tenemos una chamar isso comprensión y vemos cosas de la familia que antes no habíamos mas visto. entender O sea que de podemos onde esse comprender comportamento ele vem. este comportamiento, Porque, por cómo exemplo, es en la você é familia. Por filho direto ejemplo, de uma quién pessoa que es se el hijo directo enfrentou de una persona essa que vivió la guerra, por ejemplo. La familia transmite ela valores, inmigrantes transmiten valores isso, distintos. por mais que a gente ache que não Eso, vai. por más que nos parezca que no, sí, Você son vai ver aquelas estándares ovelhinhas negras, elas conductuales. que vão Y ahí las transmitir ovejitas essa negras que rompen los estándares tem. conductuales, pero E é uma coisa existen. muito interessante de a gente Hay observar nas cosas muy famílias. interesantes Então, que assim, observar en família que este vive com trabajo. doença, La familia que vive con enfermedad, todo aí eso, ¿no? a gente vai ver esses Cuando padrões de en comportamento de cada família, provavelmente
nos profundizamos, vemos los estándares de comportamiento de la familia. Actúa en ese tema de aceptar o no hacer la prueba, cómo manejar con los resultados. La siguiente. Bueno, no voy a comentar calidad de vida. Todo eso influye en la calidad de vida, porque tenemos personas que comprenden no de calidad de vida más que yo. Creo que es interesante recordar que muchos problemas psicológicos podemos anticiparlos y diagnosticarlos. Así que debemos, o sea, desplegar protocolos para atender a estos pacientes, principalmente enfocando en detectar niveles de ansiedad, porque ahí ya tomamos ali cuáles son las personas de riesgo que tenemos. La persona que conoce muy bien, resultado negativo. Resultado negativo no siempre hace un amigo, porque a veces aquello se transforma en un peso en su vida. Otro hecho interesante, ¿cómo explicamos? Estar negativo en esta prueba, pero no significa que no tendrás cáncer en el futuro. Algo interesante también que se interpreta mal, la persona ve como un pasaporte para la no dolencia. La culpa de superviviente, o sea, resultado negativo, debe ser duro, ¿no? La hermana de las tres, ¿no? Que probó negativo, la otra hermana está enferma, tiene su hija, probó positivo, la otra hermana probó y era negativa. Y sus hijos están libres, ¿no? Es difícil. Debemos también tener cuidado, ustedes conocen más que yo el tema del estigma, cómo las personas alrededor de esta persona que probó van a aceptar esta situación. Ahí, bueno, es un tema que incluso no voy a comentar porque es muy complejo, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo, relaciones laborales, seguros de salud y otras cosas, incluso porque, que sepa, yo no sé si me engaño, pero en este caso, en los genogramas, que la persona no probó, si su hijo quiere probar y el hijo no, y el padre no probó positivo, el seguro de salud no va a pagar la prueba. O si el hijo quiere probar, el padre no quiso, probablemente tendrá que pagar, ¿no? Hay muchas cosas ahí que tienen que ver con la situación. La siguiente diapositiva. Una vez, eso lo puse para contar una historia que me impresionó mucho. Hace más de 15 años, yo participé de un simposio sobre Liu Fraumeni. Y a mí me pareció interesante que fui en el día que estaban las familias. Y a mí me pareció interesante quien impartió la clase, o que era de una familia, lo puso así. Las personas quieren saber si tendrán cáncer. Nosotros queremos saber cuándo. Jamás me olvidaré esta oración, esta frase. En aquel entonces estaba empezando a estudiar estas cosas y me invitaron a este simposio. Jamás me olvidaré. O sea, hay grupos que, que están en asesoramiento genético en distintas situaciones. La siguiente. Bueno, en resumen, desde el punto de vista de salud mental, sobre calidad de vida y salud mental, sabemos que es fundamental para la calidad de vida. ¿Qué se sugiere revisando la literatura? Equipo de salud mental. Siempre que posible, que forme parte, no psiquiátricos, psicólogos, evaluación psicológica pre-prueba, pretest, elaboración de estrategias
de manejo y comprensión para cada paciente que se requiera, reuniones familiares, brindar soporte psicológico, grupos de apoyo. Ahora hay un sistema de FARC que me parece fantástico, ¿no? Que está creciendo y me parece fundamental. Participación siempre en las reuniones multidisciplinarias, equipo de salud mental que forme parte. Y también algo interesante es, como a veces no es posible que haya una persona de salud mental en cada cita, que hay entonces una supervisión, un profesional del equipo de salud mental que pueda brindar ahí una vez al mes, que los compañeros puedan contar los casos y ahí recibir una orientación del equipo de salud mental de cómo manejar con estos casos. Difícilmente cada paciente vamos a estar. Hay que hacer un cribado. ¿Quién debe tener un seguimiento más cercano? ¿Cuáles son los pacientes más frágiles en situaciones más difíciles? Para que trabajemos, porque como va la cosa, ¿no? Que aumenta y aumenta, será muy difícil que tengamos condiciones de seguirlo todo con un trabajador de salud mental, pero la supervisión por un equipo de salud mental que brinde apoyo, soporte y entrenamiento, capacitación a las personas que están relacionadas con asesoramiento genético será muy interesante. Hoy yo veo ya trabajos en revistas de genética, enfermería y ahora ya hay trabajos en la revista de psiquiatría, lo que enseña entonces que cada día más que este tema, de hecho, está ahí involucrando a muchos especialistas. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Yo quisiera hablar un poco menos, pero para que tuviéramos más tiempo, pero aún hay uns 7 minutos para discutir lo que quieran ustedes. Idea plantear temas aquí. Ya sé que tienen muchas vivencias, ¿no? En este campo. Muchas gracias. Y algo, vamos a lanzar el año que viene un libro. Queremos abordar, entonces, este tema, ¿no? Asesoramiento genético, salud mental y calidad de vida será el tema de este libro. Está en el momento de escribir sobre experiencias que estamos ahí teniendo todos estos años. Muchas gracias. Obrigado, Maria Tereza. Gracias, María Teresa. Pablo, quisiera, bueno, hacer unos comentarios que apunté aquí. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro. Yo hice unos apuntes, María Teresa, muy interesantes que comentaste a lo largo de tu presentación. El punto de la individualidad de cada paciente, de cada familia, esto siempre es un reto porque hay variaciones de creencias, religiones, espiritualidad, comprensión de las cosas y Natalia no pudo estar, le pidió disculpas porque está en un entrenamiento. Es una experta en genograma. Cuando diseñamos el genograma con el heredograma es un poco distinto. Las relaciones familiares influyen mucho en estas decisiones. Este ejemplo, ¿no? De hacer un plan de la familia. Yo ni siquiera voy a hacerlo, ¿no? Porque, está Natalia. Hola, Natalia. Estaba hablando de ti. Obrigada. Estaba en una capacitación. Es que relaciones familiares, con relación a las características individuales de cada familia, es algo muy retador, ¿no? No es posible hacer un estándar de entregar una prueba de como un flujo, porque la cosa cambia tanto que debemos hacer muchos flujos. La individualidad aún es un reto para trabajar con el tema de la oncogenética. Y hay estos otros tópicos también, o sea, manejo, probar a menores de edad
morir sin vida. Hay pacientes que ya se murieron sin morirse, o sea, desistieron de la vida. Morrer em vida é muito triste, né? Morir en vida es algo muy triste. Isso é uma coisa que, quando eu vejo acontecer, Eso cuando me veo deixa muito algo así angustiado, pasando, porque me você proporciona passa mucha pela vida angustia, ¿no? Me da buscando mucha mais angustia porque a hay alegria un da vida, né? vacío de la alegría de Por despertarse andar, todos los passear, días para escutar trabajar, música, né? As pasear, pessoas se escuchar perdem música, bastante. leer. La gente pierde E, la caso razón de haja la vida. Tiene mucho que esse ver tripé, né, de con aconselhamento, el tema de saúde mental e qualidade de asesoramiento, vida, salud mental y calidad de vida con eu estos vejo tres que o elementos. desafio de fazer esse tripé se equilibrar, né? Hacer que realmente equilibrar Tinha um professor que falava estas que é igual um cosas banquinho de tirar leite. Se você tirar just, um pé, você cai, né? es como si E fuera una silla, ¿no? é um banquinho de três Sí, pés. Os três es pés una, si alinhados. sacamos ahí Se você cai, un cai pie, junto, porque você fazer aconselhamento vamos a genético sem caer de pensar la na saúde silla. mental do No podemos paciente hacer asesoramiento genético sin pensar en la salud del enfermo, sin pensar dependendo en la do salud potencial mental individual que vai trazer com o la a calidad de vida, diagnóstico, porque a veces pensamos que vamos a brindar fazer más tudo calidad de vida com con una prueba. vontade de Y no es así. Para sensibilidade, né? brindar un resultado hay que tener Eu sensibilidad. sempre me desafio muito no Siempre me aconselhamento reta mucho, ¿no? genético Este tema aprofundado, del porque asesoramiento genético, o seu porque no consultor também quer siempre estar do outro lado da vida, algo né? que es bueno de su Então, punto de vista es bueno para la otra persona. por isso a importância, né, Por eso desse la suporte importancia de este psicológico, soporte que eu comentei aqui na sua psicológico aula. Esse é también um dos nossos que objetivos, né? comentamos. Este es uno de nuestros objetivos, Natalia, E a Pablo. gente ainda não conseguiu isso de uma maneira Todavía no lo sistemática, logramos de una manera sistemática, este para soporte pacientes com diagnóstico psicológico genético, para pacientes. porque se você tem um diagnóstico de doenças psiquiátricas prévias, Si hay un diagnóstico você de tem já um enfermedades, portfólio, né, dolencias de psiquiátricas risco de previas, desenvolver a ya hay doença. un riesgo de una manera más macro. As Si, consultas muitas vezes não si las permitem citas muchas veces no um permiten perfil desse paciente ou que um hay un diagnóstico perfil de embasado. paciente o un diagnóstico Então, psiquiátrico. muitas vezes você acaba descobrindo as A veces, fragilidades dessas bueno, doenças que descubrimos ahí também, eu acho que é uma estas boa palavra, fragilidades, no debilidades. Esto es descobrir as fragilidades das pessoas. observar Você acaba descobrindo los puntos nesse débiles de la persona. A veces descubrimos en este convívio contexto durante, de não convivio, só da consulta de no aconselhamento solo la de la genético, mas do cita de acompanhamento asesoramiento também que acaba fazendo. genético, sino que del acompañamiento Que você de los colocou aqui lá individuos. no começo, que eu achei muito En legal, esa diapositiva del inicio, pessoas doentes, enfermo, no enfermo, conscientes casi de enfermo, si, potencial culpado enfermo, por estar sano, doente. culpable porque está sano. Classificação bem legal, viu? Para a gente Es una clasificación interesante, ¿no? colocar para quem está na nossa frente, né? Para que, bueno, podamos pensar en esa situación. É um emaranhado de desafios. Realmente Muito obrigado es un mesmo. entramado de retos. Muchas gracias por su Esse é nosso presentación. problema aqui, né? Não, A gente Realmente no, tentar no queríamos solucionar este problema, sino que a apuntar o região levantar central esas que eu cosas de trabalho com aconselhamento genético no realmente Brasil. atención Eu vou passar a palavra para o Pablo e para a Natália, y que que são os la cosa no es atuais sencilla. vice-presidentes Yo vamos le doy la palabra a Pablo y e vamos ouvir Natalia, a opinião actuales deles. presidente y vicepresidente. Tenemos ahí unos Por minutos. favor. Pablo, Natalia. Não, primeiro, agradecer a Gracias aula da doutora Maria por Tereza. esta clase, doctora María Teresa. Diversos tópicos Abordó ahí muchos e eu tópicos acho que para quem faz o aconselhamento a los que genético, hacen asesoramiento genético. eles beliscam o nosso calcanhar de Realmente Aquiles, né? O nosso tendão está en nuestro tendón de Aquiles. que Es é algo que de eso se trata, ¿no? não só Algunos puntos yo que é apunté. justamente a identificação El dessas tema de la pessoas identificación de estas ansiosas personas que ansiosas recebem o diagnóstico de y que câncer reciben un diagnóstico de cáncer no intervalo en el menor asesoramiento de 3 genético meses, né? en un Geralmente a gente intervalo más recebe pequeño que 3 meses, porque recibimos a pacientes en nuestros servicios, son pacientes que recién diagnosticaron, estão ansiosos muchas veces tienen ansiedad, e que receberam o están diagnóstico com angustiados 3 meses e y passam recibieron su por diagnóstico con menos de 3 meses y vienen al asesoramiento genético. fico muito receoso, né, com Algo que relação aos realmente dados na tengo mucho temor, tengo mucho genética, cuidado, el tema de asesoramiento genético para niños y adolescentes. falar
hablar de una dolencia como cáncer, como una enfermedad como cáncer, para los padres es algo realmente muy complejo. Son distintos sesgos que hay que analizar, incluso evitar la palabra cáncer en la cita, tratar siempre de enseñar el lado positivo del cáncer, de la dolencia, del asesoramiento genético. Otro tema muy importante que es una de nuestras dificultades es el tema de la barrera familiar, con distintos aspectos a los que frecuentan congresos de oncogenética. Siempre hay una pregunta en el final, ¿no? Y ahí tiene que ver con preceptos éticos, legales, y salió positiva la prueba, no quiere que su familia sepa que hizo una prueba genética que resultó positiva. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la campeona de los congresos. Lo otro es que apunté, es que denominé como paradoja de la prueba negativa. Es algo también en nuestra consulta. Yo tengo cáncer y una prueba negativa. Así que pasó entonces. ¿Por qué tuve cáncer? Y los que tienen ahí la prueba positiva y no tienen cáncer también. Es una paradoja, ¿no? En nuestro día a día, que viene mucho en nuestro servicio. Y para contestar una de las preguntas, doctora María Teresa, logramos probar individuos, hijos, por ejemplo, de, de padres que no quieren probar, pero si son familiares de primero, segundo, tercero grado, sí es posible probar. Aquí, por lo menos, en nuestra normativa de la Agencia Nacional de Salud, permite que el hijo pueda probar si hay un positivo en un familiar de primero grado, segundo grado. Esto lo vemos en las generaciones más antiguas de una familia. Hay muchos factores, ¿no? La gente no quiere probar, pero los más jóvenes, ¿no? Más conectados, una generación que tiene más acceso por redes sociales, con ese tema de salud, y bueno, quieren probar. Recibimos mucho el tema de soporte, unos no quieren probar, pero a veces los nietos quieren probar. A veces podemos hacer pruebas saltando generaciones por la normativa de los seguros de salud. Y doctora María Teresa, muchas gracias. Perdón por no haber estado aquí. Sí, ha participado. Sí, estoy presente. Ese es un tema que me encanta, algo que elegí para hacer en mi vida, estudiar familias y más que eso, ¿no? El impacto de la consejería genética, el asesoramiento genético en las familias. Y todo eso que comentaron ustedes es muy importante porque nos brinda otra mirada profesional en la consejería genética, cómo evaluar la familia de una manera general cuando se modifica de una manera más sistémica, cuando hay una nueva información de un individuo y eso interfiere en otros también. ¿Cómo manejamos con todo eso? Y es un tema, claro, de comunicación. La manera como hacemos la comunicación y a veces no tenemos el control, ¿no? De la comunicación en las familias y a veces deben estar muy cerca de nosotros, darles acogida, sacarles dudas, porque no sabemos cómo llegará la información y recordar este tema de los 3 meses y va a depender. Cada persona está en un periodo de la vida, ¿no? Ya está, quiere
tener hijos o está en una fase que los hijos ya salieron de casa y hay que evaluarlo, ¿no? El tema de la muerte en vida es algo muy realmente grave, ¿no? Muy serio. A veces un diagnóstico positivo en un asesoramiento genético no quiere decir que la persona está enferma. E a gente não morre No, só todo lo de contrario. câncer, pode morrer de muitas outras Y coisas. bueno, no se muere solo de cáncer también. O sea, es algo más grande, ¿no? Que un resultado. Cuando tomamos la cosa y solo las informaciones clínicas, es muy importante tener esa información, pero agregarlo con factores psicosociales. Por eso es tan importante que tengamos estas discusiones multidisciplinarias, todos hablando y aportando desde su punto de vista. Muchas gracias. No, yo agradezco, es un gusto estar aquí, aprender de ustedes. Su trabajo es lindo A tecnologia y está cómo está la tecnología, cómo está avanzando, los conocimientos que é uma questão de assim, esta área, que vai veo crescer que es algo que muito. va a crecer mucho, ¿no? Exponencialmente. Acho que todas essas No hay questões otra salida. Todos estos temas éticos como o Pablo colocou, direito ou não de eu que planteamos deixar aquí, el derecho, no, no resultado para contar mi resultado a otra persona, gerações do qué futuro. implicaciones eso va a tener. Acho que todos nós Son temas que juntos todos nosotros cuando estamos aprendiendo juntos a gente ainda não tem, a gente vai no aprendendo tenemos conforme elas respuestas. vão aparecendo e como Vamos a manejar con estas cosas mientras estén ahí surgiendo. as coisas são tão Las individuais, cosas son tan individuales, ¿no? a gente não dá para ter uma receita No es única. posible, E bueno, muita tener gente aún una preparar guía. a Hay criança, mucho aliás, alta que costura. hacemos, Você tem que fazer realmente es muy individualizado, ¿no? fazer o PMG e Es como no se puede aplicar una regla general. Cada día más estamos personalizando, ¿no? Como una ropa. La asistencia también personalizamos todo. super obrigada, viu? Entonces, muchas gracias a todos. Muito contente de poder Estoy participar. muy contenta de haber participado. Yo suelo escuchar las Às vezes reuniones. eu Para repito as mí, coisas que vocês falam, hasta que yo, um problema para mí grave. comprender las cosas está muy difícil, ¿no? Porque Mas vai indo, no né? comprendo, pero despacio voy a comprendiendo y todo. Bom, pelo passar da hora aqui, Bueno, estão porque chegando ya avanzamos un poco en el tiempo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Agradezco entonces una vez más Que você nos deu aí. por este regalo que nos dio de su conocimiento, de su experiencia. Fue una clase muy importante. Recomendaré que todos que estén aquí en Felon y o pasantes, yo les recomendaré que puedan ver esta clase porque fue una de las más importantes, que es cómo manejar con el paciente. El humanismo. En primer lugar, sentir el paciente, sentir cómo son las relaciones familiares, para transmitir esa información que es poderosísima, que es la prueba genética y que podrá influir toda la vida las relaciones interfamiliares o intrapersonales. Muchas gracias, profesora. Gracias. Fue un gusto. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Adiós. Vai ficar gravado, viu? Estará grabado, ¿sí? Espanhol e português. Doctor, en español y portugués. Que bom. Tá? Qué bueno. Muchas gracias. Muito obrigada. Adiós.